Hoy vamos a explorar una idea que, bueno, puede parecer un poco contraintuitiva. Mm, A menudo pensamos que la clave para una buena salud está, no sé, en la consulta del médico, en el gimnasio o en lo que ponemos en el plato. claro, en lo más obvio. Exacto. Pero, ¿y si uno de los factores más decisivos para vivir más y mejor estuviera en realidad en el aula? Es una perspectiva fascinante, la verdad. Y no hablamos de que estudiar matemáticas prevenga un infarto, claro. No, claro. Hablamos de cómo los años de formación moldean todo lo que viene después. ¿A qué te refieres exactamente? Pues al tipo de trabajo, los ingresos, el lugar donde vivimos e incluso la capacidad que tenemos para cuidar de nosotros mismos. O sea, es un efecto dominó que dura toda la vida. Para analizar ese efecto dominó, nos vamos a sumergir en los datos de la Encuesta Europea de Salud en España del año 2020. Es clave. Nuestra misión es desgranar esa relación, esa causa-efecto entre el nivel educativo y la salud. Ya. Y ver cómo se manifiesta en todo, desde nuestra propia percepción de bienestar hasta, bueno, las cifras más frías de enfermedades crónicas. Y es importante entender que esto no es una cuestión de juicio. No se trata de que unas personas se cuidan mejor que otras. Claro, no va de eso, ¿no? Se trata de entender las condiciones estructurales que facilitan o, al contrario, dificultan tener una vida saludable. Totalmente. Y un apunte práctico antes de empezar. Para que los datos sean más fáciles de seguir, hemos redondeado la mayoría de las cifras a números enteros. Perfecto. Bien, pues empecemos por lo más básico. Lo más subjetivo. ¿Cómo se siente la gente? ¿Cómo percibe su propia salud? Pues mira, aquí es donde la brecha empieza a dibujarse con una claridad asombrosa. A ver. Si nos fijamos en la población en edad de trabajar entre 25 y 64 años, vemos que casi el 90% de las personas con estudios superiores consideran que su salud es buena o muy buena. Un 90%. Es una cifra altísima, es casi un consenso de bienestar. Sí, sí. ¿Y qué pasa en el otro extremo, con la formación básica? Ahí es donde se ve el contraste. El porcentaje cae hasta el 78%. 78. Esa diferencia de 12 puntos puede no parecer enorme a primera vista, pero en términos de población... Es ¿nos una agarra? brecha gigantesca. Exacto. Y lo más revelador es que esta salud percibida no es una simple sensación, no es una cuestión de ser más o menos optimista. Claro, me imagino que no es solo una opinión. Si alguien dice que se encuentra mal, probablemente hay una razón de fondo, aunque aún no tenga un diagnóstico. Precisamente, la evidencia científica es muy sólida en esto. La autopercepción de la salud es uno de los predictores más fiables de morbilidad y mortalidad a largo plazo. Vaya, es un indicador increíblemente sensible, que captura una suma de factores. Pequeños malestares crónicos, fatiga, estrés, el bienestar mental, cosas que no siempre aparecen en un análisis de sangre. Eso es, pero que definen por completo la calidad de vida. Y si esa percepción es, como dices, la punta del iceberg, es casi inevitable preguntarse qué hay debajo. Claro. Si la mente ya nota esa diferencia, ¿cómo se refleja esto en diagnósticos concretos? Por ejemplo, en la salud mental. Es el siguiente paso lógico. Y los datos, bueno, lo confirman. El riesgo de tener lo que los analistas califican como mala salud mental Ajá. es del 22% entre la población con estudios básicos. Un riesgo considerable, más de 1 de cada 5 personas. Un 22%. ¿Y en el grupo con estudios superiores, a cuánto se reduce ese riesgo? Se desploma, baja hasta el 13%. Es casi la mitad. Casi. Y cuando miramos patologías específicas, la diferencia es aún más cruda. Hablemos de depresión. De acuerdo. Afecta a un 7% de las personas con estudios básicos. En el grupo con estudios superiores, esa cifra es de solo un 3%, Es más del doble. más del doble. Un dato demoledor. Y con la ansiedad crónica, que es otra de las grandes epidemias silenciosas de nuestro tiempo. Pues ocurre exactamente lo mismo, un 10% en el grupo con formación básica frente a un 5% en el de formación superior. De nuevo el doble. De nuevo el doble de prevalencia. Y aquí es donde tenemos que ir más allá del número y preguntarnos el por qué, ¿no? Claro. La educación no es una pastilla contra la ansiedad, pero sí proporciona herramientas y recursos que, bueno, actúan como un escudo protector. ¿Te refieres a cosas como una mayor estabilidad laboral que reduce el estrés financiero crónico o tener un trabajo con mayor autonomía y control
que es un factor psicológico clave. Exacto. Y también el acceso a información de calidad para entender lo que te pasa, la capacidad para buscar ayuda profesional o tener redes sociales de apoyo que comprendan estos problemas. Ya, todo ese ecosistema, que está fuertemente ligado al nivel educativo, es lo que explica esa brecha tan brutal. Los datos de hecho sugieren que este efecto protector es especialmente importante en el caso de las mujeres. Ahí las diferencias son aún más marcadas. Entiendo. Entonces la mente siente el golpe con más fuerza cuando hay menos formación. La pregunta es, ¿hasta qué punto el cuerpo también lleva la cuenta? Totalmente. ¿Podemos medir este impacto en algo tan tangible como la tensión arterial o el nivel de azúcar en sangre? Absolutamente. Y aquí es donde la conexión se vuelve innegable, porque salimos del terreno de las percepciones y entramos en la biología pura y dura. A ver, la educación parece tener un efecto protector que se puede medir literalmente en el cuerpo. Pongamos ejemplos concretos con los datos de la encuesta. La hipertensión, un factor de riesgo cardiovascular de primer orden. Si nos fijamos en las mujeres, el dato es sobrecogedor. Un 29% de las mujeres con estudios básicos tienen hipertensión. Casi 1 de cada 3. Casi. En el grupo con estudios superiores, la prevalencia es del 9%. Es más del triple de diferencia. Es que es una diferencia abismal. No es una pequeña desviación estadística, es otro mundo. ¿Y con otras enfermedades crónicas como la diabetes? El patrón se repite con una consistencia casi matemática. La prevalencia de diabetes es de un 10% en la población con estudios básicos. ¿Y en la de estudios superiores? Un 4%. De nuevo, más del doble. Y esto es muy significativo. Pensemos en lo que implica la diabetes a largo plazo. No es solo la enfermedad en sí, es la capacidad de una persona para gestionarla día a día. Has dado en el clavo. Aquí entra un concepto fundamental que se llama alfabetización para la salud. Alfabetización para la salud. Y no es simplemente saber leer. Me imagino que va más allá. Suena tener la capacidad de entender un prospecto complejo, de saber interpretar los resultados de un análisis. O incluso de tener la confianza para hacerle preguntas difíciles a tu médico. Eso es. Es la habilidad para obtener, procesar y entender información básica de salud para tomar decisiones apropiadas. Claro. Implica entender porcentajes de riesgo, saber por qué tienes que terminarte un tratamiento antibiótico aunque ya te sientas bien, Cierto. o comprender la importancia de la adherencia a un tratamiento crónico como el de la diabetes. Una persona con mayor alfabetización en salud no solo come mejor para evitarla, sino que si la desarrolla, sabrá controlar su glucosa, entenderá las complicaciones y podrá navegar el sistema sanitario para prevenir problemas graves. Lo que a largo plazo no solo salva calidad de vida, sino que ahorra una cantidad enorme de recursos al sistema sanitario, evitando ingresos y urgencias. Es una inversión que se paga sola, no en años, sino en décadas de calidad de vida. Y esto nos lleva al colesterol alto, otro enemigo silencioso. A ver qué pasa ahí. Pues la historia es la misma, un 21% de prevalencia con estudios básicos, frente a un 11% con estudios superiores, casi el doble. Casi el doble. Entonces todos estos datos apuntan a que la educación funciona como un factor estructural. Exacto. No es solo una elección personal de comer sano o hacer ejercicio. El nivel educativo te sitúa en un punto de partida Diferente, totalmente. Determina el tipo de trabajo que tienes, si es más físico y desgasta el cuerpo o más sedentario, si tienes más o menos estrés. claro. Determina tus ingresos, que a su vez condicionan el acceso a una cesta de la compra con más productos frescos o a pagar la cuota de un gimnasio. Incluso el barrio en el que vives. Incluso el barrio. Si tienes parques seguros cerca, si hay contaminación, todo eso configura un ecosistema de salud. De hecho, los informes lo resumen de forma muy directa. Las personas con educación básica presentan de manera sistemática estilos de vida más sedentarios. Sí, pero claro, aquí no podemos caer en la trampa de pensar que es por falta de voluntad. Sería un error gravísimo. A menudo es una consecuencia lógica de sus condiciones de vida. Explícalo un poco. Pues si tienes un trabajo físicamente agotador que te deja sin energía al final del día, la idea de ir a correr puede ser una quimera. ¿Normal? Y si vives en un barrio con poca seguridad o sin instalaciones adecuadas, la opción del sedentarismo casi bien impuesta. Y esta diferencia de ecosistema también se ve en cómo la gente utiliza el sistema sanitario, ¿verdad? Desde luego. No es lo mismo ir a prevenir que ir a curar. Este es un punto crucial. Los datos muestran que los grupos con menor nivel formativo tienden a hacer un uso más reactivo del sistema. Reactivo. Es decir, acuden cuando el problema ya es agudo, cuando hay dolor, cuando algo se ha roto. Van a urgencias.
lo cual es comprensible. Si tienes un trabajo precario por horas y pedir una mañana libre para una revisión te supone perder dinero, es lógico que priorices la urgencia. Claro, No es desinterés, es una decisión económica, casi de supervivencia. totalmente. Es lo que se conoce como el lujo de la prevención. El lujo de la prevención me gusta. Requiere tiempo, flexibilidad laboral, a veces dinero para el transporte. En cambio, los grupos con formación superior utilizan el sistema de una forma mucho más proactiva. Revisiones periódicas, consultas de seguimiento, juegan a la defensiva, no solo al contraataque. Justo eso. El panorama parece muy claro. A mayor educación, mejor percepción de la salud, menos enfermedades crónicas, mejores hábitos. Parece una línea recta. Sí, Pero, como siempre, los datos esconden matices y, en este caso, una paradoja social muy curiosa. sí, una de esas aparentes contradicciones que hacen estos análisis tan interesantes y nos obligan a pensar de forma más compleja. Uno podría asumir que a mayor nivel educativo, mayor apoyo social en general. Y los datos lo confirman, pero solo hasta cierto punto. A ver, Un 40% de las personas con estudios superiores dicen tener más de 5 personas a las que pedir ayuda en caso de necesidad. En el nivel básico, ese porcentaje es del 35%. hay una diferencia, pero no es un abismo, ¿no? No. Pero aquí es donde surge lo que podríamos llamar la paradoja vecinal. La paradoja vecinal. Cuando la encuesta deja de preguntar por una red amplia de amigos o familiares y se centra en el apoyo más inmediato, el de al lado, el del barrio, los resultados se invierten. ¡Ah, sí! Es fascinante. Casi un 30% de las personas con estudios básicos afirman que sería muy fácil recibir ayuda de sus vecinos si la necesitaran. Ya. En el grupo con estudios universitarios, ese porcentaje baja al 26%. O sea que menos. Menos. ¿Cómo interpretamos esto? Parece ir en contra de todo lo que hemos visto. Plantea una cuestión fundamental sobre los tipos de capital social. Podría indicar que la educación superior facilita la creación de lo que llamamos capital social puente. Capital social puente. Sí, redes más amplias, más diversas, geográficamente dispersas, muy útiles para encontrar trabajo o tener contactos profesionales. La red de antiguos alumnos de la universidad, los contactos de otros sectores. Exacto. En cambio, en los entornos con un nivel socioeconómico menor, lo que parece ser más fuerte es el capital social de unión. ¿Y eso qué es? Son lazos muy densos y fuertes con gente muy similar a ti, en tu entorno más inmediato. La red del barrio Ah, claro. es la vecina que te puede cuidar al niño en una urgencia, el tendero que te fía la compra, la ayuda mutua del día a día. O sea que no es que un grupo tenga más apoyo y otro menos, sino que la naturaleza de ese apoyo es distinta. Precisamente. Por un lado, una red amplia para oportunidades a largo plazo. Por otro, una red local y densa para la resiliencia del día a día. Justo. Y esa red vecinal es un factor protector importantísimo. Es un colchón de apoyo tangible e inmediato que, aunque es evidente que no compensa las desigualdades estructurales en salud que hemos visto, Claro, no las compensa. no, pero sí que aporta un recurso fundamental para el bienestar emocional y la gestión de las crisis cotidianas. En resumen, si unimos todas las piezas, los datos que hemos analizado dibujan una conclusión muy potente. El nivel educativo no es un factor más, es uno de los determinantes estructurales de la salud en España. Sin duda. No se trata solo de acumular conocimientos, sino de cómo la formación moldea las oportunidades, los recursos, los hábitos y, en última instancia, la biografía de nuestro propio cuerpo. La gran implicación de todo esto, la que se extrae de todos los informes, es que si queremos reducir las desigualdades en salud, no podemos limitarnos a actuar dentro de los hospitales. Eso es poner tiritas. Es como intentar secar el suelo sin cerrar el grifo. La estrategia más efectiva a largo plazo es una política de salud pública que invierta masivamente en educación, Sobre todo en las primeras etapas. especialmente ahí, para garantizar que todo el mundo parta de la misma línea de salida. Construir una sociedad más sana no es solo construir más hospitales, es sobre todo construir mejores escuelas. Y para terminar, una reflexión. Estos datos son una fotografía de 2020, justo antes de que la pandemia acelerara nuestra inmersión en el mundo digital. Y nos dejan una pregunta abierta. En un futuro donde el acceso a la información sobre salud a través de Internet es casi infinito, ¿se cerrará esta brecha educativa? Buena pregunta. ¿O simplemente se transformará, creando nuevas desigualdades?
Quizá la nueva línea divisoria no sea el acceso a la información, sino la capacidad crítica para distinguir el consejo médico fiable del ruido, de las noticias falsas y de los remedios milagrosos. Una nueva forma de alfabetización. Exacto. Una para la que quizá aún no estamos preparados.